En primer lugar, mi agradecimiento por la votación. Siendo un tema tan simple, solicito la exoneración de la segunda votación, señor presidente. En razón a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Congresista Martín Belaunde. Se va a proceder a declarar el cierre. Congresista Ceballos, Falconín. Votación cerrada. Resultado final: a favor 57, en contra 23, abstención 50. Más, abstención 1, perdón. Acuña, verde. Uribe, verde. Acuña, verde en las dos. Neira, rojo. Espadaro, rojo. Díaz Dios, rojo. Balqui, verde en la anterior y rojo en la presente. Salgado, verde en la primera y rojo en la segunda. Coari, verde. Sí, sí. 60 a favor, 27 en contra, una abstención. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1935. Siguiente proyecto. De la Comisión de Transportes, proyecto de ley 2354. Se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la formulación de un programa nacional de desarrollo satelital. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes recaído en el proyecto de ley 2354, por el que se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la formulación de un programa nacional de desarrollo satelital. Tiene la palabra el congresista Guaire Chuquichaico, vicepresidente de la Comisión de Transportes, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Este dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, recaído en el proyecto de ley 2354-2012,
con un texto sustitutorio por el que se declara de necesidad pública e interés nacional la formulación del Programa Nacional de Desarrollo Satelital. Obviamente tenemos como antecedente, porque va a recaer solamente en un solo artículo, ¿no? Desde inicios de la era espacial del año 57, varias tecnologías de comunicaciones satelitales han surgido, diferenciándose una tras otra por el tipo de satélite u órbita satelital, tipo de servicio, rango de espectro electromagnético utilizado y la integración con otras tecnologías. De igual manera, ya en la NASA se lanzó por primera vez en el año 1960, fue el primer experimento, y así podemos mencionar otros antecedentes más que en América Latina, tanto en Brasil, Argentina, México y Venezuela, ya poseen satélites. Los países que no cuentan con satélites propios pagan por esos servicios. El uso del satélite es importante en el mundo contemporáneo y el crecimiento de las tecnologías de las telecomunicaciones por satélite como factor de desarrollo constituyen pues mecanismos esenciales para la integración socioeconómica del país. Además, en el artículo 118 de la Constitución Política del Perú del año 1979 se habla de recursos naturales y están vigentes en la Carta Magna del año 1993 en el artículo 66. En ambas se mantienen similar conceptual. Por lo mismo, señor presidente, por estos antecedentes que podemos entender, y últimamente también en la base aérea de nuestra Fuerza Armada, del Ejército Peruano, también ya se están iniciando la construcción de un satélite, y creo que ya estamos en otras épocas, y por lo tanto este dictamen recae en un solo artículo, señor presidente, que en un artículo único: declaración de necesidad pública e interés nacional. Declárese de necesidad pública e interés nacional la formulación de un Programa Nacional de Desarrollo Satelital que comprenda los satélites de comunicaciones y los de teledetección. Eso es el artículo único, por lo tanto considero, señor presidente, que se debata y luego se someta a votación. Finalizada la intervención del presidente de la comisión, si algún congresista quiere hacerle uso de la palabra. Congresista Chávez. Presidente, este proyecto decididamente tiene solamente un afán declarativo, porque su único propósito y el texto sustitutorio es el de declarar de necesidad pública e interés nacional la formulación de un Programa Nacional de Desarrollo Satelital que comprenda los satélites de comunicaciones y los de teledetección. Hace poco en este Parlamento se trató el tema de la compra apresurada de un satélite por más de 200 millones de dólares, habiéndole quitado al CONIDA la posibilidad incluso de pronunciarse al respecto, porque le pasaron la decisión al propio Ministerio de Defensa. Y ya sabemos que la compra de ese satélite, señor presidente, tuvo como antecedente la parada técnica del presidente Humala a Francia, ¿no?, en el mes de octubre, que aunque no quisieron admitirlo inicialmente, tuvo que ver con la compra del satélite. Le han dado a esa compra indebidamente la condición de compra de gobierno a gobierno, cuando lo cierto es que se trata de un proveedor francés privado que es el que está vendiendo sin licitación pública un bien cuyas bases inclusive técnicas las elaboraron en un plazo rapidísimo de 15 días para lograr la compra en el mes de diciembre, señor presidente. Hubiera sido bueno que al tratar este tema del desarrollo satelital del país se discutiera antes de comprar un satélite que además, según la información que se ha hecho pública, cuesta mucho más de lo que le ha costado similar satélite y con inclusive especificaciones que no son idóneas para nuestro territorio, a Chile. Chile tiene un satélite de la misma marca con el mismo proveedor que costó varias decenas de miles o de cientos de miles de dólares menos.
Entonces, ¿qué valor tiene traer una norma declarativa, señor presidente, cuando a CONIDA lo bypasean? Continúa. Cuando al CONIDA se le bypasea, se establecen especificaciones técnicas en un apresurado intercambio de comunicaciones con un proveedor privado francés y simplemente se toman decisiones que involucran centenares de millones de dólares del país y con el riesgo de que no tengamos un satélite idóneo para nuestro territorio y que además sea un satélite cuyas capacidades sean menores a las que ya tiene de la misma marca un satélite del país vecino de Chile. Entonces, señor presidente, que quede claro que esto no es más que, no voy a decir un saludo a la bandera, porque normalmente es irrespetuoso hablar de un saludo a la bandera y sabemos que tiene mucho que ver con un conflicto con el país sureño. Señor presidente, esa expresión, pero que quede claro, esto no es nada más y nada menos que un proyecto declarativo y que esperamos que no sirva para justificar compras apresuradas que merecen ser investigadas y fiscalizadas por lo que involucran para el interés nacional, presidente. Gracias. Si ningún congresista pide el uso de la palabra, finalmente tiene la palabra el presidente de la comisión. Muchas gracias, presidente. Sabemos que este artículo es eminentemente declarativo, sin embargo, consideramos que esto es la partida de nacimiento para que pueda ya haber aquí en nuestro país un programa nacional de desarrollo satelital. De eso se trata. Por lo mismo, señor presidente, que se considera la votación correspondiente. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcando su asistencia para proceder a votar. Siendo las 4:27 de la tarde, aquí en la sesión plenaria del día de hoy, los parlamentarios marcan su asistencia para verificar el quórum de reglamento y poner a votación el dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones recaído en el proyecto de ley 2354 con un texto sustitutorio por el que se declara de necesidad pública e interés nacional la formulación del Programa Nacional de Desarrollo Satelital. La propuesta tiene un artículo único que dice: declárese de necesidad pública e interés nacional la formulación de un programa nacional de desarrollo satelital que comprenda los satélites de comunicaciones y los de teledetección. Cerrada. La propuesta ha sido sustentada por el vicepresidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, congresista Casio Guaire. Él ha destacado la importancia del uso de satélites en el mundo contemporáneo 79 señores congresistas al voto y el crecimiento de las tecnologías de telecomunicaciones por satélite como factor de desarrollo.
también ha referido que en América Latina, países como Brasil, Argentina, México, cabe destacar que según el análisis técnico de la propuesta legislativa, desde el inicio de la era espacial en 1957, varias tecnologías de comunicaciones satelitales han surgido, diferenciándose una de otras por el tipo de satélite u órbita satelital, tipo de servicio, rango de espectro electromagnético utilizado y la integración con otras tecnologías, habiéndose producido de esta forma acontecimientos relevantes en la evolución de estas tecnologías. El congresista Casio Guaire, al fundamentar su propuesta, ha manifestado que de aprobarse esta norma sería la partida de bautizo para la implementación de un programa nacional de desarrollo satelital en nuestro país. Cabe destacar que el proyecto de ley 2354, que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la formulación de un programa nacional de desarrollo satelital, es iniciativa del Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Manuel Sano. Votación. Congresista Lewis. Votación cerrada. Resultado final: 50 a favor, 0 en contra, 28 abstenciones. Más. García Belaunde, abstención. Tubino, abstención. Neira, abstención. Rosas, abstención. Mulder, verde. Fujimori, abstención. Eguren, abstención. Velázquez, verde. Condori, verde. Hacha, verde. Carrillo, verde. Iberico, abstención. León Rivera, verde. Valqui, abstención. Reinaga, verde. Tejada, verde. Resultado final: Apasa, verde en las dos. Mesías, verde en las dos.
Tejada, verde en las dos. Condori, verde en las dos. 59 a favor, 0 en contra, 36 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 2354. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Señor presidente, considero que se vote la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el vicepresidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación. Al voto. Con la misma asistencia, la representación nacional procede a votar la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio recaído en el dictamen del proyecto de ley 2354, en el que se declara de necesidad pública e interés nacional la formulación del Programa Nacional de Desarrollo Satelital. Esta propuesta ha sido sustentada por el vicepresidente de la Comisión de Transportes, Casio Guaire, y ha sido aprobado en primera votación por 59 votos a favor, 0 en contra y 36 abstenciones. La propuesta consta de un artículo único que declara de necesidad pública e interés nacional la formulación de un Programa Nacional de Desarrollo Satelital que comprende los satélites de comunicaciones y los de teledetección. Son las 4:36 de la tarde. Continúa aquí en el hemiciclo principal del Congreso la plenaria vespertina del día de hoy, donde se vienen aprobando importantes proyectos de ley. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Resultado final, 48 a favor, 28 en contra, 0 abstenciones. Más. Tubino, rojo. Neira, rojo. Balqui,
rojo. Fujimori, rojo. Rosas, rojo. Müller, verde. Velázquez, verde, la alianza. García Belaunde, verde en los dos. Portugal, verde en los dos. Portugal, verde en los dos. Mavila, verde en los dos. Hacha, verde. Carrillo, verde. Reinaga, verde. Guevara, verde. Aclaramos que Portugal es verde en los dos anteriores. Tejada, verde. A favor 58, en contra 33, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 2354, aclarando que el congresista Eguren vota rojo. Siguiente proyecto. De la Comisión de Trabajo, proyecto de ley 686. Se propone modificar el numeral 1 del artículo 84A del decreto ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, incorporado por la ley 29.451, respecto del régimen de jubilación para la sociedad conyugal y las uniones de hecho. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Trabajo, recaído en el proyecto de ley 686, por el que se propone modificar el numeral 1 del artículo 84A del decreto ley 19990, Sistema Nacional de Pensión de la Seguridad Social, incorporado por ley 29.451, respecto del régimen de jubilación para la sociedad conyugal y las uniones de hecho. Tiene la palabra el congresista Tubino Arias Sharaibe, presidente de la Comisión de Trabajo, hasta por 10 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los congresistas. Señor presidente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que me digno en presidir, presenta este dictamen, cuyo fin constitucionalmente legítimo es velar por la vida digna e integridad de los asegurados al Sistema Nacional de Pensiones. Este dictamen, recaído en el proyecto de ley 686-2011 CR, de autoría de la congresista Luisa María Cuculiza, tiene como objeto, señor presidente, que la viuda o viudo mayor de 65 años de edad, con más de 10 años de relación conyugal o concubinato propio, que no perciban pensión de jubilación alguna, acrediten aportaciones conjuntas a la de la pareja fallecida al Sistema Nacional de Pensiones por un periodo no menor de 20 años, para que así puedan acceder al 50% de una pensión. Como antecedente legislativo a este dictamen, debemos recordar que el 19 de noviembre del 2009 se promulgó la ley 29.451,